Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura Reyes y hoy les voy a hablar del tema clasificación de las emociones. A continuación presentaré unas diapositivas y daré una pequeña explicación. Estados y emociones negativas. Existen en una clasificación de las emociones. Están clasificadas en positivas, negativas, neutras, estáticas, morales y afectivas. En las emociones negativas encontramos la ira, el miedo, la ansiedad, la tristeza y la vergüenza o la aversión. En los estados y emociones positivas encontramos la alegría, humor, amor y felicidad. Estados o emociones afectivos morales. Los estados afectivos, según el tipo de afecto y su duración, distinguimos tres en orden de profundidad y duración. Emociones, las más superficiales de los afectos, pasiones intermedias y sentimientos son los más profundos y duraderos. Emociones son reacciones vivenciales que se acompañan de una fuerte conmoción somática, son rápidas e inestables, en general duran menos de un día, tienen gran componente físico. El cerebro percibe algo que le dispara una emoción en la amígdala cerebral y viene acompañados de un síntoma. Pensamiento, emoción, síntoma. Varían según su intensidad, tono y tendencia. Las emociones son la parte más superficial de nuestros estados afectivos. Algunos ejemplos de emociones son el ponerse triste un día nublado o alegrarse al recordar un momento agradable. Sentimientos el sentimiento es un estado afectivo pero elaborado por la inteligencia y la voluntad. Son estables, específicos y duran años, aunque son los estados afectivos más profundos. Alcanzan menor intensidad que los otros y algunos ejemplos de sentimientos son el amor a una persona, a la familia, la bondad o el odio hacia alguien. Las pasiones. Las pasiones son las respuestas afectivas a algo exterior, algo que sucede y nos afecta. También se puede definir como una emoción muy fuerte que abarca el deseo o el entusiasmo hacia algún objeto, hacia alguna persona o hacia un tema determinado. Se produce cuando existe una afinidad por algo o alguien de manera muy intensa. Las pasiones son más fuertes que las emociones. Estas afectan al pensamiento y a la voluntad. Algunos aspectos de las pasiones son aquellas que se obtienen del exterior, psicológicos, del espíritu, aquellas que afectan a la voluntad y a la inteligencia. Aquí dice que existen dos tipos de pasiones con respecto a la duración de ellas: aquellas que son receptivas, es decir, aquellas que padecen pero no duran casi nada, y aquellas que son duraderas, es decir, aquellas que duran una cierta cantidad de tiempo. Pueden ser días, semanas, meses, años o etcétera. Existen dos tipos de corrientes con respecto al tipo de pasiones que excitan. Las pasiones que tienden hacia el mal se acaba convirtiendo en vicios que a veces son imposibles de quitar. Las pasiones que tienden hacia el bien se acaban convirtiéndose en virtudes. Estados o emociones neutras son aquellas emociones que, como su nombre lo indica, no producen agrado ni desagrado. Aquí encontramos la emoción de sorpresa. Las emociones neutras son aquellas emociones que, como su nombre lo indica, no producen agrado ni desagrado. Tienen cierta semejanza con la duración del sentimiento con respecto a las emociones positivas y la movilidad de recursos para cambiar este estado. A pesar de no ser ni positivas ni tampoco negativas, comparten sus mismas características. En este caso son parecidas a las positivas por su brevedad temporal y a las emociones negativas por la movilización de recursos que genera. La sorpresa es la emoción neutra y breve. No neutra en el sentido de que no irrita el corazón o la mente, sino en el sentido de no podemos decir que produzca un buen o mal estado emocional. De hecho, también suele actuar como precursora de otras emociones que sí tienen valencia, como el miedo, alegría, tristeza, entre otras.
Los estados o emociones estéticas. Las emociones estéticas son las que se experimentan ante la obra de arte o la belleza. El arte tiene por objetivo suscitar emociones, expresarlas, comunicarlas, activarlas, experimentarlas, compartirlas. Podemos experimentar una emoción estética al leer una obra literaria, al asistir a una obra de teatro, al contemplar una pintura o una escultura, una obra arquitectónica, al escuchar una sinfonía, una canción o una ópera, en una presentación de ballet clásico, un musical o bailando, al ver una película de cine. Ante cualquier obra de arte podemos experimentar emociones estéticas. Y bien, hasta aquí sería el tema de la clasificación de las emociones. Espero que me hayan entendido y gracias por su atención.